Se burlaron de él por vivir en un container, y al mirar lo que construyó, no lo podían creer. Para nadie es un secreto que el vivir en un container puede ser un lugar poco agradable, nada acogedor. Pero lo que no sabíamos es que este lugar puede convertirse en una espectacular vivienda o hasta la casa de tus sueños. Si aún estás pensando que lo has visto todo, pues estás muy equivocado. A raíz de la necesidad por la supervivencia, se han desarrollado distintas formas para conseguir adaptar lugares fuera de lo normal a sitios de total confort. Por lo que si has pensado que vivir en un container es algo imposible, te equivocas por completo. A continuación te mostraremos la historia del hombre que vive en un container y cómo lo acondicionó para su perfecta estadía. Aunque no lo creamos, acondicionar un contenedor puede ser un método bastante ecológico para poder llevar a cabo la construcción de una casa, con habitaciones, baños, cocinas y demás. Si consideramos y acomodamos correctamente cada esquina de la zona, podremos terminar con una correcta distribución y un cómodo lugar para vivir. Lo mejor es que puede llegar a salir mucho más económico que construir una casa desde cero con materiales de construcción de la forma habitual. Un hombre compartió su historia donde logró convertir un par de containers en una casa maravillosa. Para completarla se tardó aproximadamente 2 años, siendo una casa bastante cómoda, donde la zona y esquina de la casa fue aprovechada correctamente. El costo de la casa en general fue más económico que la construcción de una casa, ya que la base principal o la parte más complicada estaba basada en containers. El procedimiento para la construcción de esta grandiosa casa fue un poco complicado, pero para este hombre valió la pena en su totalidad. Además también valió la pena la espera y el tiempo dedicado en el lugar. Utilizó 2 containers que fueron situados en un terreno nivelado. Se colocaron los containers perfectamente alineados y encadenados para facilitar el futuro trabajo. Este hombre realizó un plano con medidas exactas para lograr construir lo que deseaba, separando muy bien cada ambiente como la sala, las habitaciones, el baño y la cocina. Se ayudó de un marcador y un alambre para crear algo similar a un compás gigante, y con su ayuda realizó un semicírculo perfecto. Luego con una sierra se guió por la línea y cortó perfectamente el semicírculo de uno de los containers, y seguidamente haciendo el mismo procedimiento con el otro container para terminar de conectar en su totalidad ambas piezas, guardó la chatarra que se había cortado para emplearla más adelante. Luego de haber cortado en su totalidad los containers, fue momento de soldarlos para fijarlos por completo, dejando las aberturas donde iban a estar sujetadas las puertas. Finalmente se hizo un cebado en la soldadura para evitar que los containers se oxidaran o generaran moho. En la chatarra que había almacenado del interior del container, creó un techo para ser colocado justo debajo de donde iría la puerta. Luego fabricó unos soportes fuertes para poder mantener firme el techo y este resistiera cualquier peso extra, como la nieve o la lluvia. Realizó un aislamiento por fuera de la estructura para ayudar a mantener la comodidad dentro de la casa y así protegiendo de la misma forma el exterior del container. Seguido de esto, pintó a su gusto la casa en su totalidad e hizo unos patrones donde iría la puerta y las ventanas. Se ayudó de una sierra para eliminar el pedazo de container para seguidamente instalar de forma correcta la puerta y las ventanas. Luego de haber instalado correctamente todo lo que iría en la parte externa, era el turno del interior. Empezó a instalar la luz y el agua. Además hizo la instalación de una chimenea y una secadora de ropa, las cuales estaban ventiladas hacia el exterior. Con todo esto listo, inició con darle un mejor acabado al interior de la casa, por lo que se guió del aspecto de las cabañas viejas. El interior de la casa era de madera. Asimismo agregó unas cuantas baldosas para dar una mejor decoración al piso. Luego acondicionó en su totalidad la zona de la cocina, con muebles de madera de un color más oscuro, dándole un toque mucho más elegante. Este maravilloso hombre instaló un sistema de calefacción muy único, con ayuda de una gran cantidad de latas de gaseosa. Les eliminó un extremo, y por el otro extremo perforó 3 huecos del mismo diámetro.
Luego las apiló y las pegó con una silicona para evitar que el aire se filtrara por los lados. Finalmente los pintó de negro para que estos pudieran absorber la mayor parte de energía y poder calentar con facilidad. El sistema era sencillo. Mediante unas tuberías se absorbía el aire frío del exterior, que se conducían a la zona de las latas, donde se transformaba a aire caliente, y mediante unas rejillas se transportaba al interior de la casa. Además, la energía que rodearía la casa en su totalidad iba a ser administrada por energía solar, mediante unos paneles solares instalados en el techo de la casa, cableándose hacia una batería que proporcionaría la carga necesaria en el interior de la misma. De esta manera ayudaría a mantener una temperatura cálida al agua de la vivienda. En la distribución de la casa había un baño con su tocador, ducha y un inodoro. Las aguas negras iban depositándose en un pozo séptico, fuera y lejos de la casa. Para finalizar con la decoración del lugar, se ayudó de la chatarra restante creando unos techos para las ventanas y también agregó una zona para la recolección de leña. La finalidad que dio este hombre a este container era pasar unos días de vacaciones o en caso de alguna emergencia, usarlo como un hogar permanente. Realmente la construcción de una casa con ayuda de un container puede ayudar mucho a cuidar el medio ambiente. Es una excelente forma ecológica de reusar algunos materiales y ayudarse de los recursos naturales como el sol y el agua para abastecer las necesidades básicas de una casa. Los containers son muy económicos y pueden tener una larga vida útil. Además, como ves, pueden servir perfectamente para crear una casa muy original, dando a quien la use todas las comodidades que desee. El aprovechamiento del espacio de aquellos containers que son desechados pueden servir muy bien para la construcción de residencias pequeñas. De esta manera, aprovechar y ayudar el medio ambiente, reusando materiales. ¿A quién no le gustaría pasar una noche en una casa hecha a base de un container? Muchas personas pensarán que el vivir en un container puede ser una decisión muy descabellada. Pero si se aprovechan al máximo todos sus espacios, podremos llegar a construir un gran lugar con las comodidades que todos desean. Lo mejor es que los containers pueden mantener su estructura externa como un container normal, pero también puede ser pintado para construir en su totalidad un frente totalmente hermoso. Si tienes pensado en crear una casa con ayuda de un container, créeme que sería una excelente opción. Una forma espectacular para aprovechar los lugares y además tener un sitio perfecto para visitar y pasar unas divinas vacaciones. Dependiendo de qué tan bien esté hecha estructuralmente, puede servir como una casa para vivir permanentemente. El transformar la estructura de un contenedor en una casa totalmente habitable es un gran reto que se les presenta a muchos arquitectos y diseñadores, por lo que actualmente es muy normal ver cómo hacen el reciclaje completo de este tipo de chatarra para poder acondicionar en su totalidad lugares acogedores para vivir. Un contenedor puede servir perfectamente para crear lugares increíbles si son usados de forma correcta. Por lo que, si deseas experimentar, puedes ayudarte de algún diseñador o arquitecto para distribuir perfectamente tu espacio.